Eran las 3 de la madrugada cuando decidí caminar por las calles desiertas de Vallecas. Siendo alguien que siempre ha disfrutado de la tranquilidad de la noche, no imaginaba que aquella velada acabaría por cambiar mi percepción del barrio para siempre. Había algo inquietante en la atmósfera de esa noche. El aire era inusualmente pesado, cargado de una humedad que no pertenecía a ninguna estación en particular. Las calles, normalmente bulliciosas durante el día, ahora parecían fantasmas de sí mismas. Las sombras que proyectaban las farolas titilantes eran alargadas y deformes, como si las luces mismas estuvieran en su lecho de muerte. El eco de mis pasos resonaba de manera inquietante, amplificándose con cada paso que daba sobre el pavimento gastado. Nunca había sentido miedo al caminar por estas calles. Al fin y al cabo, crecí en Vallecas, conocía cada rincón, cada parque y cada edificio. Sabía dónde vivían los ancianos de toda la vida, dónde jugaban los niños y en qué esquina se escondían los grupos de jóvenes al caer la noche. Pero esa noche, algo era diferente. Había un silencio extraño, un vacío que nunca había experimentado. Ni siquiera los perros de los edificios ladraban, como si todo ser viviente hubiera sido sofocado por una fuerza invisible. Empecé a notar cómo mi propia respiración se volvía más pesada, como si cada bocanada de aire costara más. A lo lejos, el sonido lejano de una sirena rompía la quietud por unos breves segundos, antes de volver a hundirme en la más absoluta calma. Pero esa calma no era reconfortante, no como en otras noches en las que disfrutaba la soledad. Esta calma tenía filo, cortaba el ambiente como una cuchilla invisible. Mis pasos me llevaron por la calle Payaso Fofó, un lugar que siempre me había parecido curioso por su nombre, pero esa noche no tenía nada de gracioso. Al contrario, sentía una presencia constante, como si me observaran desde las ventanas oscuras de los edificios. A lo lejos, una sombra cruzó la calle a gran velocidad, pero cuando alcancé el lugar, no había absolutamente nada. Intenté tranquilizarme, pensando que simplemente mi mente estaba jugándome una mala pasada, que tal vez solo era un gato callejero. Seguí caminando. Me dirigía hacia la avenida de la Albufera, un lugar que normalmente está lleno de vida incluso a altas horas de la noche, pero esa madrugada estaba vacía, absolutamente desierta. Las tiendas cerradas parecían cuerpos inertes, envueltas en una oscuridad que las hacía parecer aún más pequeñas y miserables. De repente, noté algo raro. Parecía como si las calles estuvieran más estrechas de lo normal, como si los edificios a mi alrededor estuvieran acercándose, empujándome hacia algún lugar que aún no podía distinguir. Miré hacia el cielo, esperando ver las estrellas o alguna señal de normalidad, pero ni siquiera el cielo parecía ser el mismo. Un espeso manto de nubes cubría todo, y ni una sola luz se filtraba entre ellas. Me sentí sofocado, como si esa oscuridad pesara sobre mis hombros. Intenté distraerme, enfocarme en cualquier otra cosa. Mi móvil, sí, mi móvil. Lo saqué del bolsillo con la esperanza de que alguna notificación o mensaje pudiera romper la tensión. Pero la pantalla, brillante y familiar, mostraba algo que me hizo fruncir el ceño. No había cobertura. Ni una barra. Eso era raro. Vallecas siempre tenía una buena señal, incluso en los rincones más profundos del barrio. Pero ahora, nada. Un sonido me sacó de mis pensamientos. Era apenas un susurro, un murmullo que no podía identificar de dónde venía. Me detuve en seco. Agucé el oído. Lo escuché de nuevo, esta vez un poco más fuerte. No era una voz clara, más bien parecía un eco distorsionado, como si alguien intentara hablar desde otra dimensión, pero sin lograr traspasar completamente la barrera. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La calle estaba tan vacía como siempre, y las ventanas seguían siendo pozos oscuros que me miraban, mudos testigos de lo que estaba a punto de suceder. Decidí seguir caminando, esta vez un poco más rápido. Mi instinto me decía que no debía quedarme quieto, que algo estaba mal, pero no sabía qué. La sombra que había visto antes no dejaba de dar vueltas en mi cabeza.
¿Había sido real? ¿O simplemente mi imaginación estaba creando cosas a partir de la tensión que sentía en el ambiente? Aceleré el paso, pero entonces lo vi. Un reflejo en el charco que estaba justo frente a mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era mi reflejo, de eso estaba seguro. Era otra cosa. Algo que no se movía en sintonía con mis pasos. Algo que estaba parado detrás de mí, observándome en silencio. Giré la cabeza, casi por reflejo, esperando ver el vacío detrás de mí, pero no fue así. Algo estaba ahí. Mi cuerpo se tensó mientras giraba lentamente para enfrentar lo que estaba detrás de mí, esperando ver cualquier cosa que explicara el extraño reflejo en el charco. Sin embargo, no había nadie, nada más que la calle vacía y silenciosa que parecía haberse congelado en el tiempo. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. El reflejo no había sido normal. No era simplemente un mal ángulo o la luz jugando trucos. Había algo más en él, algo que desafiaba la lógica. Una sensación de opresión me rodeó, como si la calle misma estuviera observándome, con ojos invisibles que seguían cada uno de mis movimientos. Decidí que no era buena idea quedarme ahí parado, así que aceleré el paso hacia la avenida de la Albufera, buscando cualquier indicio de vida, algo que pudiera romper esa burbuja de irrealidad en la que parecía haber caído. Mientras caminaba, escuché nuevamente el susurro. Esta vez era más claro, como si alguien estuviera hablando justo al borde de mi audición, pero sin pronunciar ninguna palabra que pudiera entender. Era un sonido constante, un murmullo que crecía y se desvanecía en oleadas. Volví a mirar alrededor, cada vez más nervioso, esperando encontrar a la persona o cosa que estuviera haciendo ese ruido, pero solo vi calles vacías y las sombras deformes de los edificios. Mi respiración se aceleraba con cada paso que daba, y el aire parecía volverse más denso, casi irrespirable. A medida que avanzaba, las calles de Vallecas que tan bien conocía comenzaron a parecerme extrañas, distorsionadas. Los edificios se curvaban en ángulos imposibles, como si estuvieran inclinándose hacia mí, sus paredes descascaradas y sus ventanas vacías me observaban con una mirada acusatoria. Ya no podía ignorar la sensación de que algo o alguien me seguía. No eran solo mis nervios. Sentía una presencia detrás de mí, a una distancia prudente pero constante, como si quisiera mantenerse justo fuera de mi campo de visión, pero siempre presente. Llegué finalmente a la esquina de una calle que no reconocí, lo cual era extraño porque conocía el barrio como la palma de mi mano. ¿Cómo era posible que me hubiera perdido? A pesar de los años caminando por estas calles, sentí que había entrado en una parte de Vallecas que no existía durante el día. Me detuve para orientarme. La señal del móvil seguía sin funcionar y por un momento pensé en volver sobre mis pasos. Pero la sensación de ser observado era tan intensa que no podía soportar la idea de caminar de regreso por las mismas calles oscuras. De repente, el murmullo se volvió más fuerte, pero esta vez no estaba solo en mi mente. Alguien hablaba. A mi derecha, en la oscuridad de un callejón, pude ver una figura humana. Estaba de pie, completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. No pude distinguir su rostro, solo una silueta oscura que parecía disolverse en las sombras que la rodeaban. Mi primer impulso fue gritarle, preguntarle qué hacía ahí a esas horas, pero algo me detuvo. Una intuición profunda me decía que esa figura no debía estar ahí, que no pertenecía a este lugar ni a este tiempo. El murmullo cesó abruptamente, como si el silencio hubiera caído de golpe sobre todo el barrio. La figura se movió. No fue un movimiento natural. Era como si hubiera flotado, deslizándose hacia adelante sin hacer ruido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y retrocedí varios pasos, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Pero la figura se detuvo, inmóvil nuevamente, como si estuviera esperando algo. Empecé a caminar de nuevo, esta vez más rápido, casi corriendo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura en el callejón.
¿Había sido real? ¿O era solo mi imaginación, deformada por la oscuridad y el silencio? Pero cada vez que cerraba los ojos por un segundo, la veía allí, inmóvil, observándome desde las sombras. Giré en otra esquina y vi algo que me heló la sangre. Las calles a mi alrededor parecían repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. El mismo edificio de ladrillos rojos, con los mismos grafitis en las paredes, la misma farola parpadeante que había visto hacía apenas unos minutos, estaban ahora frente a mí otra vez. Caminé en círculos sin darme cuenta. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero cuanto más trataba de pensar, más confuso me sentía. Las luces de las farolas comenzaron a parpadear de forma intermitente, sumiéndome en una oscuridad cada vez más persistente. Intenté correr, pero era como si el espacio mismo se estuviera contrayendo, impidiéndome avanzar. Mi respiración era agitada, el corazón me latía con fuerza en el pecho, y ese maldito murmullo había vuelto, solo que esta vez no era un susurro lejano. Lo sentía cerca, tan cerca que parecía provenir de todas partes a la vez. Finalmente, me detuve frente a un parque. Reconocí el lugar. Era el Parque de las Palomas, un lugar en el que había pasado innumerables tardes de mi infancia. Pero esa noche, el parque no tenía nada de acogedor. Los columpios oxidaban, crujían suavemente, movidos por una brisa que yo no sentía. Los bancos estaban vacíos, pero tuve la certeza de que alguien o algo me observaba desde las sombras de los árboles. A pesar de que el parque era pequeño, esa noche parecía haberse expandido, como si fuera un mundo en sí mismo, con sus propias reglas. Vi un banco a lo lejos, al lado de un farol que, curiosamente, era la única luz que no parpadeaba. Me acerqué lentamente, sintiendo como la presión en el aire aumentaba con cada paso. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que algo estaba sobre el banco. Al principio no pude distinguir qué era, pero a medida que me acercaba, el objeto tomó forma. Era una muñeca, una vieja muñeca de trapo, sucia y desgastada por el tiempo. Me incliné para mirarla más de cerca, y en ese momento sentí un frío inexplicable recorrer mi espalda. Era la misma muñeca con la que jugaba de niño, la que había desaparecido hacía años en circunstancias que nunca pude explicar. ¿Qué hacía allí? La levanté, con la mano temblorosa, y entonces lo escuché. No era el murmullo esta vez. Era una risa aguda y penetrante que resonaba en todo el parque. No venía de ningún lugar en específico, parecía emanar del mismo aire, de la oscuridad que me rodeaba. Dejé caer la muñeca y di un paso atrás, temblando de terror. Las sombras de los árboles se alargaron de forma antinatural, y por un segundo me pareció ver figuras humanoides moviéndose entre los troncos. La risa continuaba, retumbando en mis oídos, mientras las farolas alrededor del parque comenzaban a apagarse una por una, sumiéndome en una oscuridad casi total. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. En la esquina más alejada del parque, donde la penumbra era más densa, la figura que había visto en el callejón reapareció. Pero no estaba sola. Mi corazón se aceleró al ver que la figura en la esquina más oscura del parque no estaba sola. A su lado se alineaban más siluetas, todas tan oscuras e inhumanas como la primera. Eran figuras altas y delgadas, sus contornos apenas distinguibles en la penumbra, pero había algo intrínsecamente mal en su forma. No tenían rostros visibles, solo sombras que se deslizaban como si fueran parte de la misma oscuridad. A medida que las sombras avanzaban lentamente hacia mí, sentí que mis piernas se volvían pesadas. Un instinto primitivo de huida me invadió, pero mi cuerpo parecía haberse negado a responder. Era como si el terror puro hubiera paralizado cada uno de mis músculos. Mis pensamientos estaban atrapados en un torbellino de confusión, intentando encontrar alguna lógica en lo que estaba presenciando, pero nada tenía sentido. Las risas se habían detenido de golpe, y todo lo que podía escuchar era el latido ensordecedor de mi propio corazón.
La figura más cercana, la que había visto primero en el callejón, ahora estaba más definida. Su contorno parecía vagamente humano, pero su movimiento era errático, casi imposible de seguir con la vista. No caminaba como una persona, sino que se movía en sacudidas, como si estuviera saltando de un punto a otro sin pasar por los pasos intermedios. Lo que vi entonces me dejó helado. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, era un vacío completo, una nada negra que absorbía la poca luz que quedaba en el parque. Intenté dar un paso atrás, pero algo invisible me detenía. Sentía que el aire mismo se había vuelto sólido, impidiéndome moverme con libertad. Todo a mi alrededor parecía colapsar, como si la realidad misma estuviera comenzando a desintegrarse. Los sonidos de la noche habían desaparecido, y solo quedaba un silencio opresivo que me envolvía como una manta húmeda y pesada. Las sombras se acercaban cada vez más, y a pesar de que no hacían ningún ruido, podía sentir su presencia como una presión física que me aplastaba el pecho. Fue entonces cuando recordé la muñeca. Estaba tirada a unos pocos metros de mí, en el suelo, donde la había dejado caer. Algo en mi mente me decía que tenía que recogerla, que esa muñeca era la clave para entender lo que estaba pasando, pero cada parte de mi ser gritaba que no debía acercarme a ella. Luchando contra ese miedo irracional, me agaché lentamente, estirando la mano hacia el viejo juguete de trapo. Cuando mis dedos tocaron la tela áspera y sucia, algo cambió. El parque desapareció. No fue gradual, no hubo transición. En un parpadeo, me encontré en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en Vallecas. Me rodeaba una vasta extensión de neblina espesa, tan densa que apenas podía ver más allá de un par de metros. El suelo bajo mis pies era frío y húmedo, y parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. El cielo, si es que podía llamarlo así, era un vacío oscuro, sin estrellas ni luna. La sensación de aislamiento era abrumadora. Estaba solo, completamente solo en un lugar que no pertenecía a este mundo. Pero no estaba solo. Las figuras habían venido conmigo. Emergían de la neblina una por una, sus cuerpos indistinguibles del aire denso que me rodeaba. Ya no parecían simples sombras, ahora sus formas eran más claras, aunque igualmente terroríficas. Sus cuerpos parecían retorcerse bajo capas de piel translúcida, como si estuvieran atrapados en una forma que no les pertenecía. Sus rostros, si es que se les podía llamar así, eran máscaras deformes de carne pálida y huesos malformados. Ojos vacíos me observaban desde todas partes, y sus bocas, grandes y retorcidas, se abrían en una especie de risa muda que resonaba en mi cabeza como un eco lejano. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si el lugar mismo hubiera devorado mis palabras antes de que pudieran formarse. Retrocedí, intentando alejarme de las figuras que avanzaban lentamente hacia mí, pero no había hacia dónde correr. El suelo bajo mis pies parecía moverse como un líquido viscoso, y cada paso que daba solo me hundía más en esa pesadilla. Entonces, una de las figuras se detuvo frente a mí. Era la primera que había visto en el callejón, la que había comenzado todo. Lentamente, levantó un brazo delgado y retorcido, señalándome con un dedo huesudo. No había palabras, pero entendí el mensaje. De alguna manera, sabía lo que querían. Querían que me uniera a ellos. La neblina comenzó a arremolinarse a mi alrededor, envolviéndome en un torbellino de oscuridad y frío. Sentía que mi cuerpo se estaba desvaneciendo, como si estuviera siendo absorbido por ese lugar, consumido por las sombras que me rodeaban. Todo lo que había conocido, todo lo que alguna vez había sido, se estaba borrando. No quedaría nada de mí, solo una sombra más en ese mundo extraño y retorcido. Pero en el último momento, cuando ya sentía que me desvanecía por completo, algo cambió. La muñeca, que aún sostenía en mi mano, comenzó a calentarse. El calor era sutil al principio, pero luego se volvió más intenso, como si una pequeña llama hubiera prendido en su interior. El calor recorrió mi brazo,
y sentí una sacudida de energía que me devolvió a la realidad, al parque, al mundo que conocía. Las sombras retrocedieron como si el calor las hubiera quemado. El aire volvió a ser respirable y las farolas en el parque parpadearon, volviendo a iluminar el lugar. Me encontré de rodillas en el suelo, con la muñeca todavía en la mano. Estaba en el Parque de las Palomas, pero las figuras ya no estaban. El parque estaba vacío, salvo por mí. El silencio seguía siendo denso, pero ahora era el tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando el peligro ha pasado y solo queda el eco de lo sucedido. Me levanté lentamente, con el cuerpo tembloroso, y miré a mi alrededor. Las sombras habían desaparecido, pero la sensación de que algo me había seguido seguía ahí, en el fondo de mi mente. Las luces de las farolas eran constantes ahora, y el parque parecía haber vuelto a la normalidad, pero sabía que nada sería igual para mí. Con la muñeca todavía en la mano, decidí no quedarme un segundo más. Caminé rápidamente hacia la salida del parque, sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de lo que había sucedido. Mientras me dirigía hacia mi casa, las calles de Vallecas comenzaron a parecerme más familiares de nuevo. Los edificios ya no se curvaban en ángulos imposibles y las sombras ya no parecían alargarse para alcanzarme. Pero una cosa era segura: nunca volvería a caminar solo por Vallecas a esas horas de la noche. Había algo en esas calles que no debía ser perturbado, algo que pertenecía a otro tiempo, a otro lugar, algo que había intentado llevarme con él. Cuando finalmente llegué a mi casa, dejé la muñeca en la mesa del comedor sin saber qué hacer con ella. Me senté en el sofá, exhausto, sin poder creer lo que había pasado. Traté de pensar en una explicación racional, pero ninguna me satisfacía. Solo quedaba el miedo. Horas después, justo cuando el sol comenzaba a salir, escuché algo que me congeló el alma. Desde la cocina, donde había dejado la muñeca, se escuchó un suave murmullo. Era la misma risa apagada que había escuchado en el parque. Y supe, en ese momento, que aquello no había terminado.